medio año. Hijita, Ah, ya, ya. es el orden más o menos. Yo pensé que iba a ser normal entrar en los 2 clases. No, hijita, todo va a ir, debe ir en orden. Primero, tercero, terminamos los 3 bimestres y pasas a cuarto, pero en este año. En este año debe ser los 2 grados. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, como les dije, por favor, ustedes deben estar preparados para tomar apuntes, ya con que esa es característica de un estudiante de educación secundaria, tomar apuntes, porque no voy a dictar la clase. Básicamente la clase va a ser explicada, ¿ya? Voy a explicar y si hay cualquier duda, ustedes me van preguntando con toda confianza del caso, por favor. Y el tema que está estipulado está programado, o sea, no se preocupen del tema que me va a faltar tiempo o me va a sobrar tiempo, todo está planificado. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿pueden observar mi pantalla, por favor? ¿Me confirman para empezar? Sí, sí, profesor. Muy bien, correcto. Sí, profesor. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de literatura. Vamos a ver el día de hoy y en este bimestre todo lo que concierne a teoría literaria. Ya, queridos alumnos, debemos conocer lo esencial de la teoría literaria para que nosotros, ya en los grados superiores, pues podamos hacer un análisis de cualquier texto de tipo literario, sea en prosa, sea en verso o prosa poética, ¿no? Entonces, reitero, este bimestre vamos a hablar netamente de teoría literaria y es necesario que ustedes conozcan teoría literaria, ¿no? Y vamos a partir platicando del tema de literatura, ¿sí? Literatura. Entonces, vamos acá, antes de empezar, como una pregunta, y ustedes me van a ir respondiendo. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la literatura será ciencia, será arte? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿la literatura será ciencia? Profesor, arte, es Será arte. ya, arte dice vuestra compañera. ¿Qué dicen los demás? Vamos, chicos, participamos. A su criterio de ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Será arte o será ciencia? Arte, profesor. Ya, nos dice que también por ahí arte. Profesor, es una Dígame. es una expresión escrita o expresada. Por eso lo llaman como arte. Muy bien, gracias. Correcto. Muy bien, literatura, chicos, queridos alumnos, literatura es netamente arte. Profesor Arte. Muy bien, gracias. Es arte, efectivamente es arte. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿la matemática es arte o ciencia? Ya saben ustedes, matemática es ciencia, la biología es ciencia, la química es ciencia, la gramática es ciencia, el lenguaje es ciencia. Y de todo esto se sale la literatura es arte. ¿Y por qué arte? Por ejemplo, si yo escucho música, el arte lo voy a encontrar en las melodías musicales, en el ritmo de la música. Y escuchar esa música me deleita, ahí encuentro el arte. En este caso, en la literatura vamos a encontrar ese deleite, porque es deleite. Uno al leer debe deleitarse, debe gozar, debe disfrutar, pues las palabras que el escritor lo ha esgrimido, ¿no? Es decir, el poeta, el narrador, el cuentista, etcétera, escribe un texto literario para que el lector, o sea, nosotros, al leer podamos gozar. Se dirán, profe, ¿y eso de qué me sirve en la vida? Leer y disfrutar, gozar, deleitarme, ¿de eso me sirve? Obviamente, eso vamos a hacer hoy día. ¿Qué ventajas, qué beneficios nos da la lectura de un texto literario? Chicos, muy bien, entonces decimos que etimológicamente, recordemos que todo conocimiento tiene una raíz etimológica. Decimos que la palabra literatura viene del latín, ojo, eso hay que tener en cuenta, del latín. Serán, profe, ¿por qué el latín? Porque el español, la lengua que hablamos nosotros, proviene de 2 lenguas, de la fusión de 2 lenguas, el latín vulgar y el griego. Se fusionaron esas 2 lenguas más o menos en el siglo XI y salió lo que es el castellano. Entonces, por eso muchos términos que nosotros usamos, su origen, en este caso, puede ser en latín o puede ser en griego. En este caso, la literatura proviene del latín, que quiere decir litera, y litera significa letra. Chicos, significa letra. Este nombre simplemente explica su origen a partir de la escritura, ¿no? A partir de la escritura. Entonces dirán, profe, ¿y literatura no había antes
Recordemos que la escritura es una invención del hombre. El hombre ha inventado la escritura. Pero antes que se invente la escritura, el hombre se expresaba solamente en su lengua oral, o sea, hablaba nada más. ¿Y no había literatura? Claro que sí, había literatura. Por ejemplo, los incas no escribían, pero hicieron literatura, pero en forma oral. ¿Ya, chicos? En forma oral. O sea, la literatura puede ser en forma escrita, ya con todos los recursos literarios, figuras literarias, etcétera, etcétera. Pero antes de ello, en forma oral, también había ya literatura. Muy bien. Como definición vamos a indicar que la literatura es el arte, eso hay que tener en cuenta, el arte a través del cual el autor manifiesta no solo sus diversos estados emocionales, sino cómo concibe la realidad objetiva. Recordemos que el escritor, para escribir un poema, para escribir una novela, un cuento, tiene que inspirarse. Es parte de su evidencia, obviamente, también. No, son estados emocionales en los cuales nos hace partícipe y nos lleva a nosotros como lectores por ese escabroso mundo de la literatura. Ustedes cuando han leído cualquier cuento, seguramente han leído en la primaria, seguramente también en la secundaria, el autor nos lleva, nos traslada a lugares que nosotros ni conocíamos, ni nos imaginábamos, a realidades más allá de este mundo objetivo, ¿no? Muy bien, continuamos. Algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta de lo que es literatura. Uno que es teoría literaria, ¿no? Es lo que vamos a hacer en este bimestre, hemos dicho teoría literaria, la que agrupa los diversos estudios y posiciones que se han abordado frente al referente de la literatura. O sea, aquí tenemos que conocer todo lo que es teoría literaria, géneros literarios, movimientos literarios, tenemos que conocer elementos del verso clásico, figuras literarias, etcétera, etcétera. Obviamente otro concepto básico también es conocer la historia de la literatura. Como todo conocimiento, hay una historia, ¿no? Un proceso histórico que ha ido evolucionando desde la época antigua hasta la actualidad, ¿no? En este caso podemos decir que registra toda la producción literaria del mundo a partir de las literaturas nacionales y toma como referencia las etapas de desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, en nosotros, los que, en este caso, en la educación peruana, se basa básicamente en 4 literaturas. Lo que es literatura peruana, ¿no? Debemos conocer nuestra literatura peruana, literatura hispanoamericana, porque nosotros que vivimos en América y hablamos la lengua española, también tiene su propia literatura, un proceso histórico de la literatura. Igual cuando hablamos de la literatura universal, ¿no? Cómo la literatura universal se ha desarrollado a través de los años. Y de la literatura, en este caso española. ¿Por qué literatura española? Porque España es nuestra madre patria, como se dice, ¿no? Entonces necesitamos recorrer y conocer esencialmente esas 4 literaturas. Literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Y obviamente esto también está inmerso lo que es el punto de C, que es la crítica literaria, ¿no? ¿Y qué es crítica literaria? En este caso entendido, un momentito chicos, ¿alguien quiere ingresar? ¿Alguien se acordó que hay clases? A ver, un momentito. Bueno, les voy comentando igual. Decimos la crítica literaria porque cualquier escritor, o sea, ustedes, por ejemplo, pueden escribir, ¿estamos de acuerdo? Pueden escribir, pero para que su obra, digamos, sea reconocido, decir, pues esa obra es interesante o vale la pena leerlo, eso bien digámoslo así, el término lo van a enarbolar los críticos literarios. O sea, un crítico te dice, esa obra está bien o no pasa nada, ¿no? Recordamos un poco de historia nada más cuando César Vallejo escribía sus poemas. La crítica dijo que carecía de arte, no era arte. Pero esos críticos, de alguna manera, algunas veces tienen ciertos intereses, ¿no? Ciertos intereses. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos ahora con lo que son los textos, ¿no? Seguramente ustedes han dicho, alguna vez han cogido un libro en casa de papá, de mamá, de algún tío, hermano, etcétera, etcétera. Y dicen, este texto es literario o no literario, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar qué es texto literario y cuál es texto no literario, ¿no? Y partimos por lo que son textos no literarios. ¿Qué es un texto no literario? Básicamente dice, todos aquellos que no dan
instrucciones e informaciones. Ojo, los textos no literarios son aquellos que nos dan instrucciones e informaciones, o sea, los que nos dan, nos instruyen, nos informan, nos hacen conocer algo, ¿no? Y la finalidad no es entretener, o ahí no nos entretiene, sino dar a conocer esto, voy a subrayarlo, dar a conocer una información basada en la realidad. Chicos, basada en la realidad, ¿no? La función comunicativa dominante en este tipo de textos es la informativa o representativa, ¿no? Los textos no literarios pueden ser, por ejemplo, las noticias de un diario, es texto no literario, ¿no? La definición de la palabra en el diccionario. Ustedes cuando buscan su diccionario es texto no literario. El diccionario es un texto no literario. Wow, disculpen chicos, alguien nuevamente quiere ingresar. Siempre les voy a pedir, sí, en este punto, queridos alumnos, su puntualidad, por favor, para evitar un poco la interrupción, ¿no? Porque si no estoy explicando y, bueno, y al final no. Otro ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la carta comercial, ¿no? Entonces, los textos literarios, reitero, su objetivo en los textos no literarios no es entretener, sino es informar, dar a conocer algo. Bien, continuamos entonces, por favor, un momentito. Seguimos, ¿ya? Vamos ahora con lo que son los textos literarios. A ver. Cuando hablamos de textos literarios, chicos, entendemos en este caso que el texto literario dice como objetivo cuidar la belleza del lenguaje. Wow. Un momentito, por favor, con la disculpa del caso, por favor. Muy bien, continuamos. Bien, en este caso indicamos que el texto literario tiene como objetivo cuidar la belleza, ¿sí? Este es el objetivo de un texto literario, cuida la belleza del lenguaje. ¿Qué más? Busca el placer en su lectura. O sea, ustedes seguramente cuando han leído un texto literario, estoy más que seguro que pues estaban leyendo en casa y hay un momento que te rías solita, agarrado tu libro y tu mamá dice, ¿estás loco? ¿Por qué te ríes sola? O de pronto te pones triste, ¿no? Te pones melancólico y algunas veces suele suceder que también se da el caso que algunos de los lectores lloran por algún acontecimiento triste en una parte de la obra, ¿no? Del texto literario, ¿no? Aquí predomina la función poética del lenguaje, ¿no? Esto es importante. ¿Qué más podemos decir de un texto literario? Es aquella, dice, que centra su atención en el receptor, o sea, nosotros, en los lectores, ¿no? En el mensaje mismo, en su forma. Y utiliza un vocabulario selecto, un vocabulario seleccionado, ¿no? Y para ello, pues, usa una serie de recursos lingüísticos como las figuras literarias. Este tema de figuras literarias lo vamos a ver más adelante. Como ejemplo tenemos acá los cuentos, ¿no? Todos los cuentos que hemos leído, los refranes, las novelas, las fábulas, trabalenguas, leyendas, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Bien, antes de pasar al otro ítem, y en este caso y a las formas del lenguaje literario, permítanme hacer una pregunta, algunas inquietudes a ustedes. Díganme, queridos alumnos, ¿cuáles serán, porque queremos saber eso, ¿no? ¿Cuáles serán las ventajas de la lectura de un texto literario? Porque lo que nos interesa es la lectura de un texto literario. Les pregunto, ¿ustedes en el colegio, en primaria y secundaria les han dicho lean obras, cuentos, novelas, poesía, etcétera, etcétera? La pregunta es, ¿por qué tenemos que leer textos literarios? A ver, chicos, ayúdenme, por favor. ¿Por qué teníamos que leer textos literarios? ¿Qué ventajas tiene la lectura de un texto literario? ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguna idea? Profesor, Dime, hijita, te escucho. puede ser también para analizar.
Ah, ya, muy bien. Nos dice ahí para analizar, el estudiante debe tener capacidad de análisis. Ya. ¿Alguien otra participación, por favor? Profe, Dígame, te escucho. para analizar y sacar las partes más importantes. Ya, análisis y extraer las partes más importantes del texto. Ya. ¿Otra participación? ¿Alguna otra idea, queridos alumnos? ¿Para qué leemos? O sea, ¿para qué ustedes les dice? Siempre nos dicen, ¿no? Papá, profesor, el ministerio, todo nos dice, lee, tienes que leer. Pero la pregunta es, ¿para qué tenemos que leer? ¿Cuál es el objetivo? Dime, Yossi. Para leer, también nos dicen, profesor, para leer, para tener esa capacidad de entender, porque cuando uno sabe leer, analizar, cualquier problema puede resolver. Pero si no sabe leer, no analiza, o sea, estamos en nada, ni matemática tampoco vamos a poder. Muy bien, gracias, muy bien, excelente participación. Profesor, Es muy cierto lo que dice su compañera. Dime, Johnny, te escucho. significa leer un texto, por ejemplo, de todo el texto, como dice nuestra compañera, puede sacar toda la información que es importante de eso. Correcto, sí, nos ayuda a extraer la información más resaltante, más importante. Sí. Correcto. Muy bien. Todo lo que ustedes me han dicho está en la razón. Gracias, Johnny, gracias, Joyce, a todos los que han participado. Dime, Luisa, ¿quieres participar, Luisa? Profe, disculpe, del texto resumimos claro, lo más importante y a base a eso sacamos la información que nos está pidiendo las preguntas, basamos las respuestas. Muy bien, gracias. Correcto, correcto, muy bien. Muy bien, chicos, ya más o menos tienen una idea, ustedes tienen una noción para qué leerlo, porque siempre tenemos que saber para qué leemos, ¿no? Si no, no tendría sentido, sería muy absurdo, o sea, hago algo, pero no sé para qué hago, ¿no? Bien, compartimos algunas ideas que han dicho ustedes muy bien y además añadimos algunos aspectos. Escúchame, queridos alumnos. Una ventaja de la lectura de un texto literario es que el estudiante que lee tiene una amplia vaga de conocimientos. Enriquece digamos, su léxico. Eran, profe, ¿qué es léxico? Incrementa, en otros términos, incrementa su vocabulario. El lector de un texto literario, o sea, el que lee un texto literario, que lea cuentos, novelas, etcétera, ese estudiante tiene información de nuevos términos, ¿no? Conoce nuevos términos. Entonces, si alguien le habla en términos rebuscados, va a saber su significado. Por ejemplo, alguien le dice, a ver, amigo, tú tienes, a ver, le dice, tú tienes, a ver, ginecofobia. A ver, ¿qué es ginecofobia, chicos? Entonces, otra vez, como quizás, digámoslo así, no, cuando no leemos, pues no vamos a ver qué será eso. Pero el alumno que lee, sí va a saber. Ginecofobia es el que tiene miedo a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, una ventaja de la lectura de un texto literario es que incrementamos nuestro léxico, incrementamos nuestro vocabulario. ¿Ya, chicos? Ventaja 2. El que lee un texto literario, reitero, tiene buena ortografía. Queridos alumnos, reitero, el que lee un texto literario tiene buena ortografía. Seguramente ustedes, así como mi persona, alguna vez también entro a las redes sociales, entro a Facebook, entro a YouTube, y ahí ahora que hay protestas, hay comentarios, unos a favor, otros en contra, y cuando uno ve las formas, cómo van publicando sus comentarios, a una vez uno se sorprende de cuánto nos falta en ortografía. Tenemos errores, ni siquiera diríamos errores, sino tenemos horrores ortográficos. ¿Y por qué, profe? Porque no nos gusta leer. El alumno que lee, reitero, alumnos, tiene buena ortografía, escribe con corrección, ubica los signos de puntuación y acentuación con corrección.
Si no, reitero, nos quedamos en el otro. Alguien siempre, cuando tú publicas algo, siempre hay una revisada, ¿no? Revísalo tu texto, tu mensaje que va a escribir, porque alguien que lo lea va a decir, ah, wow, este alumno, bueno, no era alumno, no, este amigo, este señor, esta señorita, te van a decir, primero corrige tu ortografía, luego comenta, ¿no? Entonces, muchas veces suele suceder eso, chicos. Nos falta, por ejemplo, dice, voten a Dina Baluarte, por ejemplo, ¿no? O Boluarte, voten a Dina Boluarte, y voten, lo ponen con, a ver, ¿será con V o con B, votar? Con B. A ver, claro, con B, porque con V es de sufragar, de cuando uno va a las elecciones, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, nos ayuda la lectura. El que lee tiene buena ortografía. ¿Eh, chicos? Muy bien. Otra ventaja. ¿Alguien está con el micro prendido? Por favor, lo puede apagar. Le voy a agradecer mucho. Otra ventaja de la lectura de un texto literario es, por ejemplo, el que lee tiene buena concentración. Tiene buena concentración. ¿Serán, profe, la concentración es buena? Claro que sí, es muy buena. Se han hecho estudios, queridos alumnos, que los estudiantes por lo común tenemos poca concentración. Es decir, por ejemplo, la profesora de matemáticas está explicando, estás atendiendo muy bien y de pronto se te metió una idea por la cabecita, un mosquito y perdiste la concentración. Y dices, wow, ya no entendí, ya no lo entiendo, ya no entiendo. Me perdí. Nos falta concentración. La lectura nos da concentración. Y la concentración es una facultad que los seres humanos, pocos seres humanos lo tienen desarrollado. Por lo común nos desconcentramos, por lo común. Otra ventaja que nos da la lectura, como decía su compañera momentos atrás, la lectura de un texto literario te ayuda a solucionar problemas. Eso sí, queridos alumnos, créanme. Cuando tú lees obras literarias y muchas veces situaciones parecidas que se dan en las obras te van a pasar en tu vida real y lo vas a solucionar. Es decir, todos en la vida tenemos problemas. Todos. Se aparecen los problemas a diario, una cosa u otra cosa. Y muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, un simple problemita, una simple dificultad nos ahogamos. Pero si tú eres lector, ese problema te ríes y lo solucionas. Puede ser de índole económico, de índole sentimental, de cualquier índole, los logras solucionar. Entonces, hay otra ventaja, como decía su compañera hace momentos atrás, la lectura te ayuda a solucionar tus problemas, nos ayuda a solucionar nuestros problemas con rapidez y sin malgastar ni tiempo, nada. Otra ventaja de la lectura, queridos alumnos, es que cuando uno lee un texto literario, te permite desarrollar tu creatividad. ¿Por qué, profe? Porque cuando uno lee un texto, el autor del texto te lleva por lugares que tú no te has imaginado. Y ahí vas desarrollando, porque cuando tú lees, siempre tienes que imaginarte. Para que comprendas un texto literario, tienes que imaginarte. Porque si tú no te imaginas, no vas a entender lo que lees. O sea, cuando lean ustedes, queridos alumnos, concéntrense e imagínense. Al concentrarse, pues vamos a poner como ejemplo, ¿no? Había una vez, un día, una persona se iba caminando por la avenida y de pronto un carro apareció y le dio un chapuzón en un fango de agua y terminó lleno de barro. Por ejemplo, si me ponen esa situación literaria, entonces yo me tengo que concentrar y me imagino cómo ese carro le da un salpicón de barro al individuo, al sujeto, ¿no? Ahí estoy desarrollando mi imaginación. Ahora, ¿la imaginación es buena? Claro que sí. Claro que sí, la imaginación es buena, buenísima. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros conocemos
carro, celular, laptop, etcétera, etcétera. Todos los inventos que conocemos es gracias a las personas que han desarrollado su creatividad, han desarrollado su imaginación. Entonces, lo que se busca actualmente, por ejemplo, en las empresas, en el trabajo, es personas que ayuden a solucionar problemas. Y para solucionar un problema tenemos que tener imaginación, tenemos que tener creatividad. Les pongo un caso, chicos. Observen este ejemplo. ¿Ya? Es un ejemplo. En una empresa había un trabajador, más o menos de 20 años, que nunca faltaba. Era un hombre muy puntual, muy responsable con sus funciones. Y de pronto en esa empresa llegó a trabajar un jovencito, muy joven. A los 3 meses que ingresó, le ascendieron de cargo. Y este señor de que ya venía trabajando 20 años, pues se entera de que su compañero de trabajo le dieron otro puesto superior y un poco renegando se va a quejar a su jefe. Le dice, señor, usted que es el gerente de la empresa, quiero que me explique por qué este joven que recién ha ingresado hace poco lo han dado un cargo superior. Y yo que ya estoy trabajando 20 años, nunca he faltado, soy responsable, cumplo con mis funciones y no me ascienden. Entonces le dice, muy bien, va a sacar tu conclusión. Llama a ese tu compañero que está en su oficina. Entonces ese señor va, le llama al señor, al joven, le dice, ve, te llama. Entonces le dice al señor, el jefe le hace un mandado, le dice, vaya a la esquina, en la bodega, te buscas. Más tarde yo tengo una reunión con los trabajadores y quiero que me cotices cuánto cuesta el kilo de naranja porque quiero invitarles un jugo de naranja a todos los trabajadores. Entonces ese trabajador antiguo se va y regresa. Y le dice, el kilo de naranja está a 4 soles. Muy bien. Ahora, al joven, al nuevo trabajador le dice, le hace el mismo mandado. Va y regresa y le dice lo mismo. El kilo de naranja está a 4 soles. Además, nos pueden dar una caja de papaya a este precio y por la compra de una caja nos dan de regalo una papaya. Además, si gustamos, podemos comprar la fresa está a este precio. Entonces este jefe le dice, ¿sabe por qué le contraté a este joven? Porque este joven tú me has dado una sola solución al problema planteado. Este joven me ha dado 3 soluciones a un problema planteado. Fíjense. ¿Y eso qué es? Creatividad, pues. O sea, si yo trabajo en una empresa, no voy a hacer todo lo que me mandan nada más, pues. Sería absurdo, ¿no? Tenemos que solucionar problemas. Si mi jefe está en esa situación, yo tengo que decir, mira, puedo hacer esto, lo otro. Y ahí está mi creatividad de mí como trabajador. Porque si lo hago todo lo que me mandan nada más, no estamos solucionando problemas. Entonces, queridos alumnos, la lectura de un texto literario nos da eso, nos ayuda a solucionar problemas en forma creativa, en forma imaginativa y obviamente estoy seguro que a ustedes nunca les va a faltar, por ejemplo, trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes saben solucionar problemas en el trabajo donde están ustedes, en la empresa, etcétera, etcétera, les van a querer, les van a buscar. Le van a decir, ese excelente trabajador. ¿Por qué? Porque a tu jefe siempre le vas a buscar soluciones a los problemas que le vas suscitando, soluciones, pero en forma creativa. Y eso pasa, ¿no? En casa también, ustedes seguramente, algunos de ustedes todavía viven con papá y mamá, y otra vez le dice, tiene tu cama, y lo que hace es solamente tener tu cama. Y luego te dice, barre tu cuarto. Nada más que barres tu cuarto. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Solamente hacemos lo que nos dicen. Más allá de eso, nada. Entonces, siempre seamos creativos, imaginativos. ¿Qué hago ahora? Me toca hacer esto, lo otro. Ese tipo siempre buscamos, como institución también, que ustedes sean autónomos, estudiantes autónomos, que solucionen sus problemas académicos, de trabajo, etcétera, etcétera. La autonomía. Y eso se logra pues en forma paulatina, no es un día para otro, en forma progresiva. Chicos, en síntesis, eso es la idea, la ventaja que ustedes tienen para lograr cuando van a leer un texto literario. Muy bien, proseguimos entonces
Ahora vamos con las formas del lenguaje literario. Las formas del lenguaje literario básicamente son dos, ¿ya, chicos? Es decir, cualquier texto literario lo vamos a encontrar, sea escrito en prosa o en verso, ¿sí? Bien, ¿qué dice esta parte? Una obra literaria puede estar escrito en verso o en prosa, ¿no? Existen características muy marcadas, ¿no? Se puede decir que son términos hasta antagónicos, contrarios, ¿no? Aunque en alguna ocasión encontramos prosa versificada o poesía en prosa. Son raros, pero vamos a encontrar por ahí. Bien, vamos a ver qué es el verso. Seguramente usted lo conoce. ¿Quién no ha leído un poema, no? Todo lo que es poesía, eso se llama verso. ¿Ya, chicos? Eso es el verso. La literatura compuesta en verso, en este caso poesía, ¿no? Reúne una serie de características que contribuyen a diferenciarla notablemente del lenguaje común. Entre ellas destacan su disposición gráfica y el ritmo. El poema se escribe en una serie de unidades llamadas versos, cada una de las cuales ocupa una línea independiente. Al final de cada verso hay una pausa que debe respetarse al leer el poema. Acá tenemos un ejemplito, chicos. Todo esto lo que ven ustedes es un poema, ¿sí? Eso ya lo saben. Y esta partecita que vemos acá es la estrofa. Por ejemplo, este poema tiene 2 estrofas, eso ya lo saben ustedes, ¿no? La estrofa se diferencia porque acá hay un espacio, ¿no? Un espacio determinado. Entonces, la primera estrofa y es la segunda estrofa. Ahora, el verso, chicos, por favor, entiendan, por favor. El verso es el rengloncito del poema. El rengloncito, por ejemplo, este rengloncito es un poema. Digo, este rengloncito es un verso, disculpe. Este rengloncito del poema, eso se llama verso. Tu profe te puede decir, a ver, alumno, léeme el tercer verso. Entonces, tercer verso, 1, 2, 3. Era un amante a quien por suerte impía, por ejemplo. Te puede decir tu profesor, léeme el último verso. ¿Qué dice el último verso? Último verso, no sé, ¿cuál es el último verso? Ya saben, último verso, el último renglón. Es un muerto escapado de la fosa. Chicos, entonces ya saben, todo el conjunto es un poema. Este poema puede estar dividido en estrofas. Y cada rengloncito del poema, eso se llama verso. Ya, no se olviden, eso se llama verso. Ahora, tengamos en cuenta también las unidades métricas, ¿no? El verso, por ejemplo, ya saben ustedes, cada una de las líneas de un poema es el verso. La estrofa, lo que hemos visto también, conjunto mínimo de versos que contienen una serie cerrada de elementos sujetos al ritmo. Esta serie puede repetirse varias veces. Y el poema es un conjunto de estrofas y expresan el mensaje completo cuyos componentes están sometidos a ritmo. Eso de ritmo vamos a ver la próxima clase. Veamos ahora lo que es prosa, lo otro, ¿no? La prosa. Verso, todo lo que es poesía, ya saben. Prosa, en este caso dice, se dispone de la página de forma continua, ocupando toda la línea y carece de un ritmo tan marcado, ¿no? Se acerca más al habla cotidiana. Debe respetarse la coherencia y la cohesión, estos dos elementos. Por ejemplo, si han leído un cuento, han leído una novela, eso es prosa, queridos alumnos. Eso es prosa. Acá veamos un ejemplito. Una mañana, fíjense, a ver, aplicamos nuestra imaginación, chicos. Una mañana, imaginamos una mañana, ¿no? La vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos tupidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Esto, por ejemplo, es prosa, ¿no? Prosa. ¿Por qué, profe? Porque se ha escrito todo el espacio ocupa, de cabo a rabo, como dice. Pero en verso no es así. En verso es un poema. Ya lo han visto eso, ¿no? Seguramente han leído su poema y han visto, pues, algunos son versos cortos, otros son versos largos, ¿no? Acá otro ejemplo de prosa. Unos patitos nadaban el estanque semejante a una bandada de canarios amarillos. Y su madre, toda blanca con patas rojas, esforzábase en enseñarles a hundir la cabeza en el agua, ¿no? Por ejemplo. Bien, ahí nomás un poco nos damos un salto para ver estos dos puntos, lo que es significado denotativo y significado connotativo,
¿no? En el lenguaje nosotros vamos a usarlo siempre, ¿no? En todas las materias vamos a usar el lenguaje, o sea, las palabras, ¿no? Todos los conocimientos que nosotros hemos adquirido de matemática, de historia, de CIT, etcétera, etcétera, está vinculado a un lenguaje denotativo, ¿no? Es el significado que tienen las palabras por sí mismas, es el significado que siempre se recoge en los, por ejemplo, en los diccionarios, ¿no? Ejemplo acá, cuaderno. Denotativamente, esto lo vamos a encontrar en el diccionario, es conjunto de hojas de papel impresas o en blanco, unidas con una espiral o dobladas, ¿no? Encajadas o cosidas, que forman un libro delgado y que sirve para anotar cosas. Por ejemplo, esto es un significado de carácter denotativo, literal como se dice. Mientras el lenguaje connotativo, el significado connotativo básicamente se va a dar en el campo de la literatura. En la literatura no encontramos un lenguaje denotativo. En el campo de la literatura encontramos un lenguaje connotativo, ¿no? Es el significado asociado, es decir, se reúne a un conjunto de valores y matices semánticos añadidos en forma concreta, ¿no? Y cuando es compartido se recoge, pues, en los diccionarios, ¿no? Por ejemplo, acá, veamos el ejemplo nada más. Ponte las pilas con la escuela. Cuando dice ponte las pilas, no es que tú te pongas las pilas, ¿no? Vas a la tienda, cómprate batería y te pone, ¿no? Sino cuando dice ponte las pilas, que para que pongas empeño en la escuela, ¿no? Otro ejemplo, eso me pone los pelos de punta. Por ejemplo, cuando algo nos causa miedo, ¿no? Es un lenguaje connotativo. Es que cuando hablamos de lenguaje connotativo es un lenguaje figurado. Es un lenguaje figurado. Ahí hay bastante riqueza literaria, en este caso que se llama una figura literaria, ¿no? Eso vamos a ver más adelante que lo que son las figuras literarias. Y las figuras literarias básicamente corresponden al lenguaje connotativo. Chicos, veamos acá el texto A y el texto B. A ver, acá quiero que presten atención. Yo voy a leer el texto y ustedes me van a decir si es lenguaje denotativo o es connotativo. Reitero, denotativo, queridos alumnos, es el lenguaje literal, ¿no? Literal. Por ejemplo, yo puedo decir, literal, ¿eh? El cielo está nublado, parece que va a llover. Es el lenguaje denotativo. El cielo está nublado, parece que va a llover. Pero si yo digo en forma connotativa, yo puedo decir el cielo está triste, parece que va a llorar. Ahí es connotativo. Es decir, en denotativo, el que escucha, el que lee, ya no tiene que hacer ninguna interpretación, ya no interpreta, porque es literal, tal cual. Mientras que el lenguaje connotativo, el lector, el oyente, tiene que interpretar. Si yo digo el cielo está triste, el cielo nunca está triste. Quiero decir que el cielo está nublado, ¿no? Parece que va a llorar. El cielo no llora. Lo que puede pasar es que puede llover, ¿no? Eso es lenguaje connotativo. Entonces, diferenciemos lo que es lenguaje denotativo, que es literal, y lenguaje connotativo, que es figurado, ¿no? Sentido figurado. Bien, a ver, voy a leer el ejemplo, chicos. Texto A dice la sandía. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada, con frescos borbotones de alegría. Pregunto, ¿esto será lenguaje connotativo o denotativo? Denotativo, Ayúdenme. profesor. Denotativo dice, ¿qué dicen los demás? Notativo, profe. Connotativo, profesor. Connotativo dice, muy bien. Denotativo, profesor. Claro, es lenguaje Connotativo. 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 ¿Por qué connotativo? Porque acá no nos habla del... Si fuera denotativo, nos hablaría de la sandía, de cómo es una planta, de su fruto es... La cáscara es verde, su fruto es rojo, tiene pepas negras, etc. Hay denotativo, pero acá fíjense. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada,
Fíjense, sentido figurado. Carmín incandescente parecía, la larga deslumbrante cuchillada, o sea, cuando lo das una tajada, ¿no? Como boca encendida desatada, con frescos borbotones de alegría. Es lenguaje connotativo, queridos alumnos. Fíjense, este es el lenguaje denotativo. La sandía es un fruto originario del África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Fíjense, esto es lenguaje denotativo. ¿Por qué? Porque eso es literal. Acá nos da una información histórica de cómo es la sandía. Aquí no, este es un poema. Y todo lo que es un poema es lenguaje connotativo. Y todo lo que es, así como definición histórica, lenguaje denotativo. Ya chicos, connotativo y denotativo. Muy bien, a ver, vamos acá. Ayúdenme acá, atentos acá, sí, por favor. Voy a minimizar esto un momentito. A ver, van a hacer ustedes, van a usar la interpretación en este lenguaje que están básicamente en lenguaje connotativo, ¿ya? A ver, un momentito. A ver, muchachos, me ayudan, por favor. Aquí. Voy a agrandar esto, por favor, ahí para que puedan ver. El viejo zorro, a ver, acá lo que nos indica que vamos a señalar si está en lenguaje connotativo o está en lenguaje denotativo, nada más, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá la primera? El viejo zorro supo cómo salir del problema. ¿Será denotativo o será connotativo? Denotativo. Denotativo, profesor. Ya. A ver, yo les pregunto, el zorro es un animalito que conocemos, ¿no? Ujú. Le pregunto, ¿el zorro tendrá problemas? No. Connotativo, profesor. No, el zorro no tiene problemas. Pero acá dice, el viejo zorro supo salir del problema. Cuando decimos el viejo zorro, se refiere a una persona ya pues de edad, Vieja ¿no? astuta. Claro, y astuto. El zorro, obviamente, el viejo zorro, o sea, es un viejo astuto, supo salir del problema, ¿no? Entonces acá, como dice ahí su compañera, acá simplemente si yo lo pongo el anciano supo salir del problema, ahí es denotativo, pero si yo digo el viejo zorro, este zorro, ya lo pone un lenguaje connotativo, porque ahí dice, ese viejo zorro, claro, pues ese es astuto, ¿no? El zorro se vincula a la astucia. A ver, acá, el segundo, ¿no? Poseía las evidencias, tenía la sartén por el mango. ¿Connotativo o denotativo? Connotativo. ¿Qué dicen los demás? Fíjense, poseía las evidencias, Notativo, profesor. tenía el sartén por el mango. Dígame, ¿qué lenguaje? Connotativo. Connotativo, claro. Connotativo, muy bien. ¿Por qué, profe, connotativo? Dirán ustedes, algunos de ustedes. Profe, ¿por qué connotativo? Porque dice, poseía las evidencias, tenía el sartén por el mango. A ver, pongo un ejemplo, ¿ya? Cuando dice poseían las evidencias, quiero entender, por ejemplo, a ver, vamos a poner que estamos en un examen, ¿ya? Ustedes están dando su examen y yo le estoy cuidando. Y a alguien encuentro plagiando. Ahí está la evidencia, poseí las evidencias, tenía el sartén por el mango. O sea, ahí dice, ya te encontré con tu plagia, ya tengo el sartén por el mango para desaprobarte. ¿Estamos? Entonces, ahí, esta parte cuando tenía el sartén por el mango ya sabe, tiene la evidencia, tiene la certeza que estás plagiando, como ejemplo, ¿no? Entonces está en lenguaje connotativo para interpretar. A ver, este último, chicos. Lo sorprendieron con las manos en la masa. ¿Connotativo o denotativo? Connotativo. Claro, connotativo, excelente. No, en la vida, pues te van a encontrar con manos, con la masa y el pan, ¿no? Sería, bueno, pues muy absurdo, ¿no? Cuando dice le sorprendieron con las manos en la masa, quiere decir que alguien te encontró, pues, no lo sé,
A ver, le encuentro, a ver, a mi vecina le encuentro con su amante. Le encuentro con las manos en la masa, ¿no? Ahí no me puede negar, pues no me puede decir, no, es mi amigo, ¿no? Le encontré con las manos en la masa. Es lenguaje connotativo. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pregunten, por favor. Para mí está todo claro, profesor. Muy bien, yo y sí, gracias. Está todo claro, profe. Muy bien. Muy bien, Todo yo, bien, profe. muy bien, Todo Luisa, claro, muy bien. profesor. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias entonces por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos en la próxima clase. Tienen todavía clases ahorita. Ingresen a la otra clase, por favor, no se vayan. Gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vemos en la próxima clase, queridos alumnos. Feliz día, feliz fin de semana. Siempre a cuidarse y que les vaya súper durante la semana. De igual manera, profe, cuídese. Eso es todo. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Cuídense. Felicidades.